día menos para el plebiscito constitucional del 25 de octubre. Por lo mismo, queremos saber cómo se está preparando este proceso, quiero decir, cuáles serían las eventuales medidas sanitarias que se van a tomar. Vamos a conversar del tema. Tenemos contacto con el presidente del Consejo Directivo del CERVEL, Patricio Santamaría. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes. ¿Qué tal, Viviana? ¿Cómo está usted? Buenas tardes. Bien, y estamos acá interesados porque, claro, se ve una fecha todavía un tanto lejana, estamos en un contexto de crisis sanitaria, pero hay que comenzar a prepararse, me imagino. Y ya se le había preguntado durante esta semana al ministro París cómo se iba a trabajar, qué recomendaciones iba a hacer el MinSal. No sé si se logró algún tipo de avance en concreto con el ministerio o con las autoridades para preparar este proceso. Bueno, lo primero señalar, Viviana, que nosotros estábamos preparados para el 26 de abril, de tal manera que habían votos ya que estaban elaborados, teníamos todo un diseño para los efectos de hacer la distribución, toda la logística prácticamente funcionando. De tal manera que ahora nos sorprende la pandemia, eso implica obviamente una diferencia presupuestaria por una parte, pero el día 12 de junio nosotros ya entregamos al gobierno, después de estudiar en profundidad distintas opciones y alternativas, mirando tanto la teoría electoral como las experiencias de países que han votado con pandemia. Entregamos este documento, vamos a trabajar, lo estamos trabajando los próximos días. Yo me reuní ya con el ministro del Interior, el ministro de Defensa, el ministro del secretario general de las Express, y también, obviamente, representantes del Ministerio de Salud. Hablé con la ministra de Transporte por el tema de transporte, telecomunicaciones, para decir todo lo que implica, de alguna manera, poder concordar un procedimiento de votación donde es fundamental el tema, obviamente, presupuestario. La situación que vive el país hace que estemos trabajando de una manera muy austera, estamos avanzando con la dirección de presupuesto y con Hacienda, no vamos a tener ningún problema seguramente en eso. Y por otro lado, estamos conformando esta mesa, que va a ser una mesa con el Ministerio de Salud, con el MinSal. De hecho, habíamos trabajado ya con la Cenabás, pero queremos extenderlo a otros expertos, para decir, tener una cierta independencia para poder ir definiendo los mecanismos hacia adelante. De tal manera que yo creo que el Servicio Electoral está absolutamente preparado para un plebiscito el 25 de octubre. Eso es importante, Patricio, porque también en este contexto, y sabemos que además de la crisis puntual, económica, sanitaria que estamos viviendo, venimos también de una crisis obviamente política, de credibilidad. Entonces, cuando se ponen en dudas procesos como este, hay una cierta inquietud, y además también hay ciertas teorías, es que efectivamente esto conviene más a un sector que a otro. Entonces, hoy, 12 de julio, se garantiza que este proceso, pensando en que no hay una situación más compleja, obviamente, desde el punto de vista sanitario, ¿se va a realizar? A ver, todo depende, obviamente, primero de la situación que estemos en ese momento, que nadie puede adelantar, de manera que vamos a hacer un seguimiento muy exhaustivo porque va a definir, sin duda, la situación sanitaria del tema del plebiscito. Pero en el resto, le diría que además de las reuniones que hemos tenido con el Ejecutivo, yo me he entrevistado y he conversado con el presidente de la Cámara de Diputados, la presidenta del Senado, vamos a reunir incluso los primeros días de la próxima semana, con todos los diputados, diputadas de las comisiones de gobierno, de la Cámara de Diputadas y Diputados y del Senado. Hemos conversado con los presidentes de las distintas asociaciones de municipalidades, todo en definitiva la estructura, porque hay que tener presente que el Servicio Electoral es si bien es el órgano máximo administrativo desde el punto de vista electoral, coordina la actuación de una serie de otras instituciones, correo, pero yo le diría que si la situación desde el punto de vista sanitario asegura la salud de la población, asegura que no haya contagios, se puede hacer perfectamente el plebiscito el día 25 de octubre, que es el día que está determinado en la Constitución.
Claro, y deduzco también de esas reuniones de las cuales usted habla que por lo menos está la intención de aquello. Pero vamos a esas medidas concretas, a esas propuestas, algo ya se ha dado a conocer, que se haga en espacios abiertos. Además también se ha enfatizado que esta es una votación corta, son 2 papeles, no debiese uno tomarle más de 15 minutos y eso sin duda ayuda también al proceso. Pero hay otras cosas ya un poquito más interesantes discutir, como por ejemplo el rol de carabinero de las Fuerzas Armadas en un contexto donde también ellos han tenido que cumplir una labor por estos días. ¿Cuáles son esas medidas, esos temas que se han analizado? Para nosotros lo primero hemos definido todo escenario. Analizamos todos, analizamos desde el voto electrónico que surgió por ahí, el voto online, que a veces se confunde con el primero, el voto anticipado, el voto postal, por correo, el voto por procuraduría. Vale decir, vimos todos estos aspectos, pero nos damos cuenta que lo fundamental es hacer en esto pocos cambios, porque es muy difícil acostumbrarse, digamos, a asumir procedimientos distintos, nuevos. La gente dice voto anticipado. Claro, pero el próximo año cumple 100 años de aplicación en Suecia, por ejemplo. La última vez que se estableció un voto anticipado fue el año 2013 en el Ecuador, donde votaron 800 personas. No es cosa de hacerlo de un día para otro. El voto electrónico demoró 20 años, con pruebas y pilotos que se hicieron en Brasil. Y hoy día solo se aplica en Brasil, la India y Venezuela. Y el voto postal tiene el problema que es un voto que no es secreto. Yo siempre cuento, por cierto, a mi padre le llega la papeleta de votación de España, nos sentamos todos en la mesa a discutir, a ver por quién vamos a votar, a qué partido, se genera un debate. No va con la idiosincrasia chilena del secreto del voto, sobre todo en un momento que es fundamental el tema del secreto del voto, para evitar presión, etcétera. Entonces, ¿qué dijimos? ¿Cuáles son las opciones? Una, hacerlo en 2 días. Se hace una reforma constitucional y se puede realizar el sábado 24 y domingo 25, o el domingo 25 y lunes 26, si se quisiera considerar un día hábil. Se hace en 2 días, podemos ordenar la participación de los adultos mayores, las personas en situación de riesgo, en uno de esos días, y podemos incorporar a las personas que estén, por ejemplo, en cuarentena, para que también puedan votar. Queremos ver y hacer el esfuerzo de que incluso quienes estén hoy día contagiados, como lo hicieron en Corea del Sur, puedan votar, porque aquí es fundamental el derecho que se está ejerciendo. Es histórico. Es primera vez en Chile, yo me atrevería a decir en el mundo, donde se está en un plebiscito no consultando cómo se resuelve un conflicto entre el legislativo y el ejecutivo o cómo se elige a un señor por 8 años. No, aquí se está consultando si la persona, si los chilenos, chilenas queremos o no una nueva constitución, y si queremos una nueva constitución, quién es el órgano que debe redactarla. Sí. Vale decir, es la aplicación concreta de un derecho humano que es el que tiene toda persona de participar directamente en el gobierno de su país. Y esa idea de realizarlo en 2 días ha tenido respuesta que parece coherente también dada la circunstancia y lo que plantea, que efectivamente hay gente que va a estar en cuarentena, otros contagiados, adultos mayores que son población de riesgo, entonces para también ahí garantizar la participación de todo, que sabemos que es sumamente fundamental en este proceso. Así es, y por eso dimos una alternativa. Dijimos, bueno, si no son 2 días, hagámoslo en un día, pero aumentamos la jornada de votación, en vez de 10 horas, 12 horas, y lo hacemos en más locales. Hemos pensado el orden de 2.500 locales, porque estamos hablando del orden de 45.000 mesas. Pero como ahí puede haber problemas logísticos, puede haber problemas respecto a lo que es el tema de la seguridad, etcétera, también nos estamos abriendo a cambiar a locales más amplios, locales más amplios que permitan instalar las mesas de manera más separada para garantizar el distanciamiento físico. Obviamente vamos a trabajar el tema del aforo, no van a poder entrar todas las personas al mismo tiempo, el uso de mascarilla, alcohol gel, todo lo que es más o menos básico y que no ha podido ver, de tal manera que va a haber plena garantía y seguridad, tanto para los vocales, los funcionarios que trabajan ese día en el plebiscito, como los votantes, especialmente para que puedan ejercer este derecho. Yo diría que así como el presidente a veces dice y otros que estamos viviendo la peor pandemia de los últimos 100 años, yo diría que estamos viviendo en este momento un momento histórico con el mejor ejercicio de la democracia directa
en los 200 años de vida republicana. Sí, Patricio, solamente para finalizar, porque también cuando uno ve la experiencia internacional, uno de los problemas ha sido la participación. Me imagino que muchas de estas medidas también lo que buscan es que en este proceso haya una convocatoria amplia y no haya un cuestionamiento a partir de eso, ¿no? Bueno, esa es la idea, y ahí hay experiencias distintas. En Francia, 41%. Sabiendo esto, a principios de año hubo elecciones hace un par de semanas atrás, también cayó la participación. Pero en otros países, por ejemplo, como República Dominicana, donde tuvimos un observador, el secretario abogado del Consejo Directivo, Álvaro Castañón, fue y estuvo presencialmente viendo, porque aquí una cosa es leer, una cosa es escuchar cómo se hacen las cosas afuera y otra cosa es ver efectivamente cómo funciona la seguridad de la población. Bueno, ahí votó el 55%. Aquí en Corea votó una cantidad histórica. Para decir, cada país tiene su idiosincrasia, cada país tiene su motivación. Yo diría que cuando las personas se sienten motivadas y se dan cuenta que lo que van a votar efectivamente va a producir un efecto importante en sus vidas, las personas van y concurren. Y aquí nosotros la seguridad que tenemos que dar es que cuando vayan y concurran, no se contagien, conserven la salud y puedan con tranquilidad marcar si aprueban o rechazan, y si marcan aprueban o rechazan, además tener este segundo voto donde van a poder elegir si va a redactar la Constitución una convención mixta constitucional que está compuesta por parlamentarios y por personas elegidas libremente, o exclusivamente por una convención constitucional donde está íntegramente sus 155 integrantes elegidos entre ciudadanos y ciudadanas que se presenten a la elección de abril. Perfecto. Importante entonces ir conociendo cómo nos estamos preparando para ese proceso fundamental de nuestro país, que al menos por lo menos la fecha se mantiene, que está la posibilidad que se pueda realizar en 2 días, así que vamos a quedar bien pendientes de todas las medidas que se tomen. Que estén muy bien, muchas gracias. Gracias a ti, que estés muy bien.